Si has conectado en directo son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing, oh, oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. We will cross any water, and if we find there's a song that's getting stronger, we will sound. Con Fernando Berlín y con muchísima más gente que nos acompaña hasta ahora, Tony Matarín. Buenos días, Resistencia. Oye, con la cafetera la semana pasa más rápido. Ya es viernes, dice Tony Matarín. Muy buenos días, Tony. Diego Martínez, Maló, Dejaví 360, PSV, José Manuel Martínez. Buenos días, subcomandante. Virginia Rodríguez, Hardy Useful, Fulcrencio Quemado, Vicentico, Gamba con mermelada. Obi-Wan dice, buenos días desde la Resistencia más madrugadora. Feliz cumpleaños. Paloma Irazazábal, es que hoy es mi cumpleaños. Sí, yo lo dejo ahí. Lo cual no sé si es una buena o mala noticia, porque, señoras y señores, cumplo 40 años. Estoy en pleno ecuador de la crisis de los 40, que me decía María un día. Dice, Fernando, te veo completamente en crisis. Uno de esos días que venía yo de hacer deporte y me había puesto ropa de adolescente. Y digo, no es que esté en la crisis de los 40, es que tengo la desgracia de haber llegado a los 40. Es una broma, jamás he hecho deporte. Bueno, juntos atravesaremos océanos, cruzaremos desiertos, escalaremos montañas. Si estás escuchando esto ya lo sabes, no estás solo, eres la Resistencia. Bienvenido a la cafetera. Y los habituales ya lo sabéis, este es el momento, esta es la hora en la que encendemos la máquina de café, dejamos que burbujee, servimos las tazas, colocamos las portadas de los periódicos sobre una gran mesa blanca larga. Hoy podemos elegir algún escenario, hoy está menos cubierto que ayer. Ayer tuvimos una tarde, por lo menos en Madrid, España, centro del planeta para algunos, iba a decir el culo del mundo para otros. Bueno, pues en ese lugar ayer cayó la de Dios, estuvo cayendo una granizada terrorífica. Bien, pues hoy el cielo está bastante despejado porque, como bien sabemos en este programa, detrás de las nubes siempre está el sol. Escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo, nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró, eso está fuera de la cuestión. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos.
me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Bueno, y hoy vamos a hablar con Íñigo Errejón. Os diré que ha sido uno de los grandes descubrimientos de Podemos. Yo he tenido la oportunidad de conocerle personalmente. Hablaremos con él durante unos minutos porque os digo que es uno de los cerebros de esa formación política y hay muchas cosas sobre la mesa de las que podemos tratar. Aunque os diré que hoy, por lo que he visto en un primer vistazo a las portadas, la actualidad está copada absolutamente por el caso Urdangarín, por el caso Nos y pequeños goteos de cosas, pero digamos que no tenemos un gran eje informativo. Después el lunes hay debate en el Partido Socialista, ya sabéis que están eligiendo a su secretario general en unas primarias abiertas a los militantes y hay un debate, eso sí, a la 1 de la tarde, que solo van a ver ellos, pero hay un debate que se va a producir allí en la sede del Partido Socialista, pero salvo estos dos epicentros informativos, el resto está la cosa bastante dispersa. Pero hablaremos con Íñigo Errejón, trataremos algunos de estos y otros temas. Bueno, como os decía, muy buenos días a todos. Lo digo porque hasta ahora primero se van acomodando en la sala las personas que captan esta emisión en directo y mientras van sentándose y vamos abriendo las portadas de los periódicos hay que dejar un poco de tiempo para la relajación. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Es que estoy viendo en los mensajes que enviáis a Twitter, digo, maldita la hora en que he dicho lo del cumpleaños, porque ahora ya os agradezco muchísimo los cariños, pero no distingo los mensajes de los que son algún mensaje de felicitación, como este que envía José Manuel con su... Bueno, de lo que son mensajes sobre los temas de actualidad que podemos tratar. Pero bueno, siento haberlo hecho porque he metido el asunto de los 40 añazos. Dicho lo cual, vamos a abrir las portadas de los periódicos. Os digo que hoy están muy repartidas. El periódico El País, por ejemplo, abre la portada y dice: una confesión inesperada entorpece el caso Urdangarín. El contable de Nos pacta con el fiscal y señala los actos corruptos del cuñado del rey y de Torres, pero no implica a la infanta Cristina. Este titular contrasta con el del periódico El Mundo. El periódico El Mundo que casi denota un cierto enfado por este pacto de la fiscalía. Dice: la fiscalía pacta una confesión que trata de salvar a la infanta. El contable de Nos, Marco Antonio Tejero, hace una declaración in extremis que hunde a su cuñado Diego Torres y a Urdangarín, pero que busca exculpar de toda responsabilidad a la hermana del ahora rey. Os diré, a mí, esto... Bueno, ahora hablamos del asunto. Es que a mí me sucedió una cosa muy curiosa. Cuando estaba un día en Hora 25, se conoció que la defensa de la infanta había fichado a Miquel Roca, ya sabéis, el constitucionalista, uno de los padres de la Constitución española, es abogado catalán, pero no está especializado en este tipo de casos.
y lo habían fichado para llevar la defensa a la infanta. Y entonces este tema salió en la tertulia de Hora 25. Y recuerdo perfectamente que yo digo, se han equivocado profundamente porque el mundo ha cambiado. Antes es verdad que necesitabas un lobista, que es en realidad lo que el señor Roca puede hacer, dado que pertenece a esa generación de los que construyeron la transición y muchos de los cuales se reparten ahora el cotarro entre llamadas telefónicas, ¿no? Y entonces decía, se han equivocado porque lo que necesitarían es un buen abogado penalista, un buen abogado defensor que además conozca en profundidad los asuntos económicos y, en fin, como corresponde a un país desarrollado que el asunto, la resolución estará menos relacionada con la capacidad de lobby que tengas como con la cualificación técnica que tengas. Y yo lo dije muy convencido. Pasó una semana hasta que la infanta fue desimputada. Y decía, claro, igual somos muy ingenuos, igual pensamos que todo está cambiando y mientras tanto, o bien hay una cierta resistencia, como es obvio, al cambio, mientras tanto las cosas siguen exactamente igual. Porque lo cierto es que yo creo que a nadie le cabe ninguna duda de que finalmente la infanta de esto va a salir bastante indemne. Es una opinión, pero me da que no voy muy desencaminado. Dicho lo cual, también hay que decir que a lo mejor simplemente es que es inocente. Eso, porque, oye, para eso están los juicios, ¿no? Para tomar este tipo para llegar a esas conclusiones. Bueno, sea como sea, el caso es que la Fiscalía ha pactado una confesión que trata de salvar a la infanta y lo llevan todos los periódicos en portada. El ABC, con una fotografía de Urdangarín, dice: el contable de Nos fulmina a Urdangarín. Confiesa al fiscal que Torres y el duque de Palma idearon la sociedad para enriquecerse. También dice, los españoles vuelven a confiar en la economía como antes de la crisis. Es una encuesta del CIS, que ya se encarga el ABC de dar relevancia. Yo me pregunto, ¿realmente si los españoles confiaran tanto en la situación en la que estamos, estaría el gobierno tan preocupado por tomar medidas sobre regeneración política para intentar, lo que llaman regeneración política, que en realidad es intentar atar los pocos votos que les quedan en algunas regiones? Bueno, también dice el periódico ABC, los socios del PSOE en Valencia piden una república libre, federada con Cataluña, dice el periódico ABC. You're on to me, so how can I try? And once I take a step, behind the door is where you'll lie. Dice Caque Rodríguez, me gustaría comentar las grabaciones que se oyeron ayer sobre las razones de los no pagos a dependientes en Valencia. Y José Manuel Martínez, al hilo de esto que os decía de la Casa Real, dice, han buscado un intermediario para que los partidos apoyaran el amaño. Y don Pimpón dice que es el primer día que nos escucha. Dice, a estas horas no suele ser persona. Bienvenido, don Pimpón. Esperamos que vengas con frecuencia a esta parroquia. Something of a moment that could make me fight. But maybe we should turn off this light. Radiocable.com. Íñigo Errejón, Podemos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, tenía muchísimas ganas de que pudiéramos conversar porque debo confesar a los oyentes de este programa que Íñigo Errejón ha sido un auténtico descubrimiento. Yo diría que eres uno de los cerebros de Podemos, pero eres una de las manos quizá menos visibles, pero con una enorme fuerza personal. Íñigo, hay muchas cosas sobre las que tratar contigo, pero en estas últimas horas hay un tema especialmente que ha llamado mucho la atención a los medios de comunicación y han sido esas manifestaciones de Pablo Iglesias sobre el control que debería ejercerse sobre los medios de comunicación. Esto ha provocado un terremoto. ¿Tú también crees que se debería tutelar a los medios de comunicación? No creo que se deba tutelar a los medios de comunicación. Creo sí que la comunicación es un derecho que no puede ser exclusivamente una mercancía
vendida o despachada, digamos, por diferentes empresas, porque es un derecho consustancial a la democracia. Para que haya democracia tiene que haber posibilidad de informarse por fuentes diferentes, rigurosas, y que obedezcan a intereses que sean variados, que no pueden ser solo los intereses de un estrecho oligopolio. Si es un derecho, como sucede, por ejemplo, con el agua o con la educación o con el transporte, entonces hay que introducir medidas de regulación pública que aseguren que la libertad de expresión no es solo algo que se puedan permitir quienes tengan mucho dinero, sino que está al alcance de más, y por tanto introducir medidas de regulación democrática, no sobre la actividad de los periodistas, sino sobre la concentración de la propiedad de los medios en muy pocas manos, que es algo que amenaza la pluralidad informativa. Sí, quizá esto ha causado una cierta confusión también en cómo lo han traducido los medios, pero vosotros tenéis una relación ambigua con los medios de comunicación, porque por una parte es verdad que habéis recibido una gran atención, pero por otra parte las críticas están siendo auténticamente feroces, tanto que incluso Le Monde estos mismos días decía: no pasa un día sin que la prensa española escriba un artículo crítico, incluso alarmista, sobre Pablo Iglesias. ¿A qué crees que se debe esa crudeza en los ataques que recibís? Bueno, hay una parte, digamos, siendo optimistas, hay una parte que tiene que ver con una lógica de negocio. Creo que estamos en el momento en el que cualquier cosa que lleve Podemos en el titular se convierte en un éxito, y por tanto, bueno, pues todo el mundo quiere aprovecharlo. Hay otra parte que tiene que ver con la sacudida, ese pequeño gran terremoto al que Podemos contribuyó de forma muy significativa el 25 de mayo, con unos resultados importantes en lo cuantitativo, pero más importantes en lo cualitativo, en esa sacudida que retrató a todo el mundo. Antes del 25 parecía que los equilibrios estaban muy forjados, eran muy sólidos en la escena política española, que los actores que ocupaban un papel iban a ocupar siempre ese papel o papeles similares, y de repente ha bastado una pequeña sacudida de 1.250.000 votos pues para que todo el mundo corra a retratarse. Unos en el sentido de desatar una ofensiva muy burda y muy brutal de insultos, otros en el sentido de correr a vestirse con ropas nuevas. En fin, todo parece haber cambiado mucho en tan solo 40 días. Mi impresión es que ha cundido un cierto nerviosismo que también no habla bien de la cultura política española, es decir, que la irrupción de unas demandas ciudadanas que no estaban satisfechas, su irrupción en el escenario político, en vez de verse como una posibilidad de oxigenación del pluralismo, se están viendo como si fuera una amenaza por alguna gente que concibe la representación pública como si fuera su patrimonio privado, ¿no? Y Íñigo, has dicho que cualquier cosa que lleve Podemos en el titular es un éxito, y esto lo puedo constatar absolutamente. Además, me parece, es un fenómeno absolutamente, es muy llamativo. En los medios se ve muy visiblemente. Es verdad que cada vez que asistís a una tertulia, o aquí mismo en el programa, cada vez que hablamos de vosotros, es un auténtico terremoto de visitas. Pero me sorprendió el otro día que cuando estabas en una presentación de un cuaderno de eldiario.es, que hablabas del éxito de Podemos y te preguntaban a qué lo atribuías, y decías, quizá también tiene algo, asumimos un cierto riesgo, porque no sabíamos exactamente que iba a tener el éxito que después ha tenido Podemos, ¿no? ¿A qué atribuyes el éxito? ¿A qué atribuyes esta percepción social tan que ansía tanto vuestro producto, lo que le estáis ofreciendo? A dos elementos fundamentalmente. Por una parte, a lo mucho que había sembrado subterráneo durante todo el ciclo político de la crisis. Mucha gente haciendo muchas cosas invisibles en la aritmética electoral ha venido sembrando un cambio de cultura política que ahora se ha cosechado en gran medida a partir de los resultados de Podemos, pero que tenían unas bases enraizadas, ya digo, no visibles, pero sí importantes, cuando con cierta displicencia y cierta arrogancia frente a los ciclos de protesta o de movilización social, o frente a las opiniones que se expandían en las redes sociales, algunos decían, ya, protestar es muy fácil, pero preséntense ustedes a las elecciones y a ver cuántos son, y lo decían con una cierta chulería, como estimando que era un fenómeno que nunca podría tener traducción electoral y política. Bueno, pues poquito tiempo después se ha descubierto que era una equivocación,
la que ellos mismos creo que es posible que ahora se estén arrepintiendo. Al mismo tiempo, creo que en Podemos asumimos una estrategia de doble o nada. Es decir, asumíamos que el orden político del 78 estaba colapsando y que eso podía tener una plasmación regresiva o progresiva, de apertura o de cierre, de empoderamiento ciudadano o de secuestro mayor de la soberanía popular por las élites financieras que no se presentan a las elecciones. Y para eso había que asumir una estrategia, bueno, pues arriesgada, que no buscase un hueco más en el tablero político, sino que buscara desordenar ese tablero político para favorecer una ordenación diferente. Y para eso hubo que contravenir una buena parte de las normas o de los dogmas, de los manuales, para interpelar a una mayoría social que a lo mejor no compartía etiquetas, pero que podía convertirse en mayoría política con voluntad de cambio en España. Vuestro discurso ha sido muy bien acogido socialmente, excelentemente bien, pero es verdad que ha sido, te lo digo, recibido con un cierto pánico por ejemplo, en los sectores empresariales. ¿Cómo va a ser vuestra relación con las empresas en la medida en que vayáis ganando poder, si es que eso sucede? Porque hay quien cree que Podemos llegará, nacionalizará sectores estratégicos. ¿Cómo vosotros definís esa relación, la relación con el propio mercado? Bueno, hay sectores estratégicos en realidad que los hemos nacionalizado ya, solo que no ejercemos control sobre ellos. Lo que está funcionando es una suerte de nacionalización para regalarle más beneficios a algunas élites, porque se han rescatado bancos o se han rescatado, el otro día veíamos la noticia de las concesionarias de las autopistas, a las que se volvía a rescatar después de que ya se compraran unas infraestructuras públicas que habíamos pagado todos. Lo que está funcionando es una suerte de nacionalización regresiva que funciona contra los intereses de la mayoría y para regalarle lo público sistemáticamente a algunas gentes que, sin presentarse nunca a las elecciones, consiguen siempre que el sistema político, las instituciones y las leyes funcionen a su favor. Con respecto a nuestra relación con las empresas, nosotros hemos acogido con una cierta sorpresa una parte de la agitación que han producido las cosas que decíamos, porque se acusaba de utópicas algunas cosas que bastaba con que se cumpliera la ley, como cuando hablábamos de la cuestión de la cuestión fiscal, de la cuestión de evitar la evasión de impuestos, de la cuestión de evitar el dumping social. Nosotros en general estábamos diciendo medidas que tenían más que ver con la posibilidad de que se cumpliera la ley y el Estado de Derecho. En ese sentido, ahí claro que hay marco para la actividad privada, pero que, como la Constitución española reconoce, tiene que estar enmarcada bajo criterios de interés general. A lo que hay que poner fin es a esta actividad de rapiña que no produce, que apenas genera empleo, que se lleva permanentemente favores de lo público, de los amigos en la política, que consigue reformas laborales que destruyen más las condiciones de trabajo y que, sin embargo, sigue sin aportar a la hucha colectiva. Este modelo creo que nos está llevando a una situación socialmente dramática. Y habéis agitado el espacio de la izquierda e incluso habéis empujado a que otras organizaciones se rejuvenezcan y busquen espacios de confluencia. Alberto Garzón ya dice que pactar con Podemos debería ser casi una obligación moral. ¿Tú crees que esos pactos, la propia llegada de Alberto Garzón a Izquierda Unida, ¿tú crees que esos pactos se pueden producir? ¿Hay espacio realmente para que eso suceda? Hay espacio, pero fíjate que yo ahí creo que lo más importante es sacarnos de la cabeza la matemática electoral y política de las sumas y de las restas, porque se puede multiplicar y también se puede dividir. ¿A qué me refiero con esto? Los análisis más rígidos, más estáticos, decían, ante el nacimiento de Podemos, decían, bueno, en el mejor de los casos arañará un diputado en el margen izquierdo del tablero, en el que ya están repartidas las posiciones y cuánta porción de electorado o de representatividad les toca, así que en el mejor de los casos arañarán uno. Creo que la irrupción de Podemos demostró que hay posibilidades de reordenar las posiciones y de no regalarle a las élites del régimen del 78 la distribución de la geografía electoral. ¿Qué significa esto? No regalarles el reparto de posiciones. Las élites del 78 en general están cómodas discutiendo de izquierda o derecha, colocándose los dos grandes partidos del régimen en el centro del tablero político. En la realidad, el 25 de mayo vimos por primera vez en la historia de nuestro sistema político que hay posibilidad de una mayoría diferente, alterando el tipo de etiquetas que produzcan las posiciones.
¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esto es que hay mucho recorrido por hacer, que ese recorrido no se circunscribe al margen izquierdo del tablero, que hay una mayoría de ciudadanos, hayan votado lo que hayan votado antes, que quieren un cambio en el sentido de recuperar la soberanía popular y afianzar los derechos sociales, y por tanto que hay posibilidad de que lo que ayer era, bueno, pues desesperación o resignación, se convierta, creo que se está convirtiendo ya en ilusión por el cambio político entre la mayor parte de la gente que se había sentido desposeída de su capacidad de intervenir en la política, y su correlato está siendo el nerviosismo o incluso la extrema agresividad entre algunos de los sectores de los más poderosos que están mostrando, bueno, pues esta ofensiva contra Podemos, ¿no? En ese sentido, ¿qué opinión te merece este intento de Rajoy, mal llamado de regeneración política, por conseguir un alcalde, un voto, que es una forma de hacer un cálculo matemático para llevarse ellos los alcaldes? Claro, que lo presente en este momento, digo, porque uno podría entrar a discutir, bueno, pues no sé, un sistema de doble vuelta, pues qué sé yo, que hay en Francia, en el que, bueno, pues discutamos una cierta modificación de nuestro sistema político, por ejemplo, para las municipales. Por el momento en el que lo propone y en el contexto en el que se hace gobierno, no deja de ser un síntoma de debilidad política, no deja de ser un síntoma de un gobierno en el que, pese a que le vimos vender unas estadísticas del paro que parecían augurar que estábamos saliendo de la crisis y que ya habíamos pasado la peor parte, pero ellos no parecen creerse esas estadísticas, porque en paralelo, políticamente, preparan medidas para acolchar lo que es una profunda erosión electoral, 2,6 millones de votos perdidos el 25 de mayo, y la posibilidad de que eso se profundice. En la medida en que tienen cada vez más dificultades para convencer y seducir a los ciudadanos, acuden más a campañas o del miedo o del estrechamiento de las posibilidades del pluralismo político dentro del sistema. Es una mala noticia para la salud del gobierno, pero también es una mala noticia, creo, para la democracia española. Pues Íñigo Errejón, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte, Íñigo. Muy buenos días, chao. Radiocable.com. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Virginia Rodríguez destacaba como titular, ha tuiteado: hay que introducir medidas de regulación pública para que la libertad de expresión no sea solo de aquellos que tienen dinero. Y el INURSE destacaba de la conversación con Errejón: se está regalando lo público, se acusan de utópicas cosas en las que solo sería necesario cumplir la ley. No hemos estado mucho tiempo más que normalmente. 2 minutos más, me parece. Tony Matarín dice: así estaríamos 3 cafeteras seguidas escuchando la entrevista. Aunque PSV me regaña, dice: ojo, Radiocable con Errejón, que monopoliza el debate, es un genio. Dices que con esta entrevista nos podíamos tragar la media hora. No, eso me interesa mucho, por eso también la he alargado, porque tiene una visión muy, muy interesante, y es verdad que es una persona que creía que debíais conocer con un poco de intensidad. Bueno, la portada del diario.es dice: el Código Penal de Gallardón contraviene la Convención de Naciones Unidas para personas con discapacidad. Dice: un análisis del Comité de las Naciones Unidas para este colectivo concluye que el texto refuerza la estigmatización. La propuesta de justicia obliga a revisar cada 5 años la supuesta peligrosidad futura de la persona con enfermedad mental antes de liberarla. Dice: el acto en el Congreso de los proelección triplican asistentes a los antiabortistas. Dice también el diario.es. Wash your mouth with gasoline and shave with broken glass. Marry me and bury me.
Eduardo Galeano. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. I'm running out of tears while the clouds block the sun. And all the lonely people. A ver si entiendo este mensaje que envía Hardy Useful. Menudo tierro, dice: se han funcionarizado las de los directivos de las grandes empresas y privatizado subcontratando a personas y derechos, dice Hardy Useful. La ciencia sirve para lo que sirve. Sirve para hacer carreteras, puentes, sirve para demostrar teoremas, pero no sirve para aprender a vivir y a morir. No nos vamos sin ver la portada de Infolibre. Leíamos la del diario, dice Infolibre, dice: nuevo intento de incorporar los correos de Blesa al caso de las preferentes en la audiencia. El abogado Jordi Ruiz de Villa, que ejerce la acusación en el caso de las preferentes de Bankia, dice: presentará de forma inminente un escrito en el que solicita al juez Fernando Andreu que reclame a la entidad financiera los correos corporativos de Blesa. Y también añade Infolibre, dice: constructoras, bancos y lobbies presionan por el último trazado privatizador de Fomento. Y esto a lo que me refería ayer cuando hablábamos de las medidas de regeneración democrática que había anunciado Rajoy. Bueno, pues Infolibre recoge: Rajoy ha vendido 10 veces medidas de regeneración democrática y aún no se ha aprobado ninguna. Así están las cosas, amigos. Bueno, y juntos cruzaremos cualquier océano, escalaremos cualquier montaña y atravesaremos cualquier desierto. Si estás escuchando esto, no estás solo, eres la Resistencia. Hoy es viernes, tienes que salir a quemar tu ciudad, a disfrutar de la vida, que luego es más breve de lo que parece. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs. Y hoy os han acompañado Virginia Rodríguez, Jesús PM, José Manuel Martínez, Antonio García Leal, Hardy Useful, Elin Urse, Tony Matarín, PSV, Moisés Soto, que se reincorpora de nuevo a esta nuestra comunidad, a esta nuestra parroquia. Vaya Pena de País también se incorpora, Aritz B, en fin, Borja García Zapardiel, Mensaje en Botella, Gracia Moreno, Cora, tantos Félix, tantos y tantos amigos, Gamba con Mermelada, Fulcrencio Quemado, en fin, todos los amigos que se incorporan hoy que se han incorporado hoy al programa y que en su nombre os envían un cariñoso abrazo. Señoras y señores, que disfruten del fin de semana. El lunes más. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Dejad las tazas ahí sin recoger, que ya lo llevo yo. Ya lo llevo yo, que hoy es mi cumpleaños. Adiós. ¿Os imagináis que de pronto digo hoy, vamos a estirar el programa otros 45 minutos? No, que me tengo que ir a la tele. Adiós, pasadlo bien.